un podcast de Cooperativa. Hubo oficios, levantamos alertas, pero a nadie le importó. En Cooperativa, el defensor de la niñez aborda la investigación por el ingreso irregular de menores haitianos. Tras reunirse con el fiscal nacional, director de Migraciones, dice a propósito que el 24 las autoridades perdieron el control de los procesos de reunificación familiar. Conmoción en Loncoche, un adolescente habría pagado 60.000 pesos a un compañero de curso para que matara a su madre. Hay 3 menores detenidos. Empeoran las proyecciones del Banco Central sobre inflación, inversión y crecimiento para este año. En 2027 mejoraría el PIB hasta un 3%. Otra noche de violencia en la capital. Hubo un homicidio en Puente Alto, otro crimen en Maipú y una pareja de adultos mayores maniatados en su casa de Providencia. En el exterior, líderes del G7 también piden un alto al fuego para el Líbano. Rodríguez Zapatero declaró por 3 horas en causa de corrupción que golpea al PSOE en España. A los 85 años se apagó la voz de Hans, el gringo Marvitz, icónico relator de Radio Cooperativa y el Canal 13. Y en el Mundial, después del show de Messi anoche, a esta hora debuta el Portugal de Cristiano Ronaldo. Más tarde, Inglaterra-Croacia y el estreno de Colombia serán transmisión de Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en contacto con la región de la Araucanía para saber de esta adolescente que pagó a un compañero de liceo para que matara a su madre. Esto ocurrió en Loncoche. Esa es la principal hipótesis que maneja la PDI. Claudio Arévalo, tú conoces la historia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. Hay mucho impacto aún en la comuna de Loncoche luego de conocerse esta noticia. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en paralelo detuvo a 3 adolescentes compañeros del liceo por su participación confesa en el asesinato de Carmen Barrera Rantul, de 53 años de edad, quien fue brutalmente asesinada al interior de su vivienda. Se han entregado antecedentes muy escabrosos en las últimas horas respecto a que la Policía de Investigaciones maneja la información que la propia hija de la víctima habría pagado 60.000 pesos a un compañero de liceo para ultimar a su madre. Escuchemos al subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Sergio Alarcón, con mayores detalles. Una persona que presentaba múltiples lesiones provocadas con un elemento cortopunzante. Se logró dar con el paradero de 3 imputados que tendrían relación directa, 2 varones y una persona de sexo femenino, quien correspondería a la hija de la víctima. Los antecedentes que se manejan hasta este momento es que la hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja, pololo, que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofrecieron un pago de 60.000 pesos para efectos de cometer el delito. Se trata de alumnos de 4º año medio de un liceo de la comuna de Loncoche que están detenidos y vinculados a este crimen. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que hay una gran cantidad de antecedentes que se indican a estas personas como partícipes de los hechos, no solo registros de video, sino también algunos testimonios que maneja el Ministerio Público. Lo pasamos a escuchar. La acción homicida la realiza uno de los adolescentes, accedió hasta el domicilio, habiéndosele permitido el acceso, dejando una ventana abierta del domicilio. Es solamente una persona quien realizó esta acción. De hecho, por la entidad del ataque, la cantidad de las lesiones, también él manchó su rostro y sus vestimentas con sangre. Esto fue detectado incluso por terceros. Hay una gran cantidad de antecedentes que se indican a estas personas como partícipes de los hechos, no solo registros de video, sino que también algunos testimonios. Y por eso que es necesario poder hacer una precisión mayor para poder hacer una formalización que sea lo más ajustada no solo a los hechos, sino que también a los antecedentes reunidos. Dentro de los antecedentes que se han conocido en las últimas horas, se señala que la víctima recibió más de 80 lesiones, incluso fracturas también. El Ministerio Público informó que por ser menores de edad, las penas que arriesgan estas personas que fueron detenidas no pueden superar los 10 años de privación de libertad, puntualizó Roberto Garrido. La investigación, Verónica, Rodrigo, sigue en desarrollo a esta hora en la comuna de Loncoche por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, indagando mayores precisiones respecto a un hecho que impacta a gran parte de la región de la Araucanía. Vamos a estar contigo a medida que se vaya desarrollando esta historia terrible.
Una adolescente que manda a matar a su madre, involucrado No, el pololo y un compañero de liceo. De no creerlo. De no creerlo. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahí en las calles de la capital, otra noche de asaltos, crímenes, uno en Puente Alto, una mujer apuñalada que muere en las calles de Maipú, hay un detenido ahí. Y no solo eso, Felipe Cofré, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, es harta la información policial acá en la capital. Partimos en Maipú, donde una mujer de 64 años fue asesinada a puñaladas en plena vía pública cuando volvía de una clase de zumba que estaba muy cerca de su domicilio. Este hecho ocurre cerca de las 20 horas en la intersección de calle Zapallar con Abisinia. Esto es en la Villa El Abrazo. Ahí la víctima fue abordada por este desconocido que la esperaba escondido tras un arbusto. Con un cuchillo le propinó varias heridas cortopunzantes en la parte superior del cuerpo y luego huyó. Esta mujer de nacionalidad venezolana fue asistida por vecinos que solicitaron ayuda médica, pero pese a los esfuerzos finalmente esta víctima terminó perdiendo la vida en el lugar. El hecho se investigaba en primera instancia como un robo con homicidio, pero tras revelarse en las cámaras de vigilancia del sector se confirmó que se trataba de un ataque directo. Así lo indicaron también testigos que asistieron a la víctima. Escuchamos a una de ellas y también a una compañera de estas clases de zumba que compartió con ella antes de su asesinato. Nosotros escuchamos gritos alrededor de las 9 de la noche de una persona pidiendo ayuda. En lo que nosotros salimos a pedir ayuda, la señora ya estaba tirada en el piso, con heridas en su cabeza y en su cuello. Cuando nosotros llegamos, sí tenía signos vitales, pero ya a los minutos falleció. No, lo que se logra ver en las cámaras fue un ataque directo, más que nada. Si ella tenía todas sus cosas, no le pudieron robar nada. Y lamentablemente nos enteramos que había sido nuestra compañera Isabel, que habíamos estado participando recientemente en clases de zumba, habíamos estado con ella siempre fue una persona muy alegre, cariñosa, carismática. Minutos más tarde, este adolescente de 16 años, imputado por el hecho, se fue a entregar a una comisaría de carabineros en compañía de su madre. Desde el Ministerio Público comunicaron que este menor ya cuenta con antecedentes por otro homicidio, además de trastornos mentales diagnosticados. Cambiamos de tema. Hablamos de un violento robo que afectó un matrimonio de adultos mayores en la comuna de Providencia. Son 5 delincuentes encapuchados que ingresaron a su hogar ubicado en calle Arturo Medino, donde sorprendieron a un hombre de 91 años y a una mujer de 84 que se encontraban al interior de su habitación cuando fueron intimidados con cuchillos y posteriormente amarrados por estos delincuentes que registraron la casa completa y se llevaron objetos de valor. Vamos a escuchar el relato de una de las víctimas. Entraron 4 fulanos o 5, eran 5. Entraron enmascarados al dormitorio y le pusieron así un cuchillo a mi mujer en el cuello. Y mi mujer gritaba y a mí otro me amarró las manos. Y a mí también. Se llevaron bastante. La argolla de compromiso de los dos. Me la arrancaron del dedo. Y esto se suma a otro homicidio registrado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, en donde un hombre de 21 años fue asesinado al interior de su vehículo luego de recibir un disparo en la cabeza. Se investiga de un vehículo en el que llegaron 2 personas desconocidas que luego del ataque terminaron huyendo. Felipe Cofré, en las calles de Santiago. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Abrimos la página económica del diario de Cooperativa para saber de una menor proyección de crecimiento y una inflación más alta para el término del año, que es lo que, o parte de lo que se espera para la economía, de acuerdo al último informe de política monetaria del Banco Central. En las estimaciones incide el conflicto en Medio Oriente y adivine, los combustibles. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a pocos días de que termine esta primera mitad del año, el Banco Central publicó el segundo informe de política monetaria de este 2026. Se actualiza el panorama económico local y el Instituto Emisor ha destacado que la inflación total ha aumentado con rapidez, impulsada por el significativo shock de costos derivado del conflicto en Medio Oriente. Así, la evolución de la inflación se ha producido en línea con lo esperado, con riesgos que, dice, siguen siendo relevantes. Eso sí, se detalla que el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos
Unidos e Irán se produjo después del cierre estadístico del IPOM, anuncio al cual reaccionaron positivamente los mercados financieros globales, con alzas en las bolsas, una depreciación global del dólar y una caída en el precio del petróleo. Estuvo presentando el informe en la Comisión de Hacienda del Senado la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Las noticias de los últimos días son positivas, pero el conflicto no se ha resuelto definitivamente y su tónica han sido los constantes vaivenes. Así como fuimos cautelosos en el momento en que las tensiones escalaban, también es necesario serlo ahora. Esto significa ver cómo decantan los acontecimientos, más allá de reconocer que además de ser positivo para la economía global, el acuerdo disminuye la probabilidad de escenarios más complejos. Por lo pronto, es importante tener presente que la sola apertura del estrecho no necesariamente implica una normalización inmediata de la oferta de petróleo y de otras materias primas. En cuanto a las proyecciones, el informe dice que al igual que en marzo, se sigue proyectando que la inflación regresaría a valores en torno a 3% en el segundo trimestre de 2027. Para fines de la estimación varió al alza, lo que se relaciona con el precio del petróleo. Pasamos de la expectativa de un 4% acumulado en diciembre de 2026 en el IPOM de marzo a 4,2% en este informe. En paralelo, se complica el escenario en materia de crecimiento, pues el rango previsto para 2026 se reduce a entre 1 y 1,75%. Este era de 1,5 a 2,5% en el IPOM de marzo, una revisión que se explica en gran medida por la sorpresa negativa del primer trimestre. Por ese punto, escuchamos a Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Sin duda es un guarismo bastante modesto, diría yo. Sin embargo, si también pensamos que durante la primera parte de este año el crecimiento probablemente estará en torno a 0%, el valor que nos muestra el Banco Central de un crecimiento en torno al 1,5 para este año, muestra también que el segundo semestre, la segunda parte de este año, estará bastante dinámica, con un crecimiento que podría empinarse incluso por sobre el 3%. Y esperamos que ese impulso no sea solamente para el segundo semestre, sino que se mantenga en el tiempo. En lo que respecta a la mega reforma, el Banco Central detalló que el escenario central no considera los alcances del proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, que aún se encontraba en trámite, dicen, al cierre estadístico de este informe, tema que sí abordaron en la Comisión de Hacienda del Senado, el senador independiente Rojo Edwards y la senadora del PS, Daniela Chicardini. Ojalá podamos llegar a un buen acuerdo en este Senado, porque lo que se desprende de este informe es que Chile requiere un cambio profundo. A mi juicio, la reforma que estamos viendo se queda muy corta. Con la reforma que tenemos mejoraremos un poco algunos indicadores. A mí me preocupa cuando se plantea una mega reforma que va a traer mayor estrechez fiscal, mayor nivel de endeudamiento, por ende, ¿no es cierto?, recortes. El gasto público va a ser un factor determinante también en las consecuencias de la economía de nuestro país. En cuanto al crecimiento para los próximos años, en 2027 el rango de variación del PIB quedó entre 2 y 3%, pero, ojo, se acota en 2028 y queda entre 1,75 y 2,75%. Nos quedamos a la espera para esta tarde, además de la oficialización de la variación en los precios de los combustibles, una baja, se ha dicho, en torno a 100 pesos por litro a partir de mañana. Quedamos, como tú dices, a la espera de la confirmación de aquello por parte de la ENAP. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Ya, poblete lo del 2026, ojalá que se cumpla lo del 2027. Por ahora surge en el mundo de la salud, expertos de la UDD, una idea para ayudar al bolsillo de la familia en materia de medicamentos ambulatorios. Un fondo estatal, el Plan Puma. ¿De qué se trata? Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. En Chile, el gasto de bolsillo en salud, es decir, el pago directo por bienes y servicios de atención médica, es del 35% en relación al gasto total de las familias, una cifra más alta que el promedio de países OCDE, en torno al 18%, y más alta también que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, entre un 10 y 25%. Es por esto que la ex subsecretaria de Salud y actual académica de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, propuso la creación de un fondo estatal destinado a financiar medicamentos ambulatorios prioritarios para reducir el gasto mensual en remedios. Conversamos con dos pacientes, una que utiliza el sistema GES y otra que no, que nos contaron sobre sus gastos mensuales en remedios y lo que hacen para reducir costos. Son Gloria Neira y Gabriela Acuña.
Yo soy enferma renal. Al principio tenía que comprar mucho de mis remedios porque no existía esto de que estaban en la canasta GES. Gracias a Dios fueron incorporando muchos remedios. Si fuera por unidad, cada inyección serían como 60.000 pesos. Yo ocupo 10 al mes, serían 600. Gracias a la canasta GES pago 23.000 pesos y me incluyen todos los remedios que necesito en el mes. Tengo hipotiroidismo y trastorno afectivo bipolar. Tomo 5 medicamentos diarios. Lo que yo hago para ahorrar más dinero es ir a la farmacia del Dr. Simi los días lunes con el 25% de descuento, aproximadamente 50.000 pesos. En la ISAPRE me han ofrecido pertenecer al GES, me han pasado los papeles y los precios que me saldrían serían más o menos los mismos a los que yo podría acceder en la farmacia del Dr. Simi, porque serían con una cadena más grande y que los son más caros, entonces al final al bajar el precio quedan más o menos lo mismo. Plan Universal de Medicamentos Ambulatorios, PUMA, por sus siglas, es la propuesta que hace entonces la ex subsecretaria Daza, quien destacó la existencia de diversos programas que permiten financiar medicamentos de manera más barata, como lo son el GES, la Ley Ricarte Soto o el FOFAR, pero que no funcionan de manera articulada, lo que dificulta muchas veces a los usuarios. En cuanto al financiamiento, la académica explicó que el plan podría comenzar utilizando un 0,5% del fondo que hoy se gasta en salud, lo que permitiría subsidiar hasta un 30% del precio de los fármacos. Escuchamos parte de la conversación con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, en la primera edición del Diario de Cooperativa. Existen fondos que se están destinando, pero están absolutamente disgregados. Lo que nosotros planteamos es crear un fondo para aquellas enfermedades prioritarias que hoy día significan un gasto de bolsillo importante, que son muchas de estas enfermedades crónicas. Y una manera eficiente de gastar es invertir más en prevención y en promoción de la salud para disminuir los gastos en lo que es más caro, la hospitalización. Si yo invierto más en vacunas, probablemente muchas de esas personas no van a terminar hospitalizadas en una UCI, donde los gastos son mucho más altos. Bien, una propuesta que Daza presentará ante el Consejo Nacional de Salud, que se conformó hace algunas semanas con varias ex autoridades, gremios y académicos para generar propuestas que fortalecerían la salud pública del país. Según aseguró Daza esta mañana, la medida fue propuesta a la anterior ministra de Salud, Jimena Aguilera, pero que desgraciadamente en ese minuto no lo tomaron en cuenta. Sí, en el Consejo Nacional de Salud están, entre otras, Paula Daza, la exministra Begoña Yarza, está también el exministro Artaza y Enrique París. Gloria, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa para hablar sobre el caso de los niños haitianos. El director del Servicio de Migraciones apunta a una flexibilización en el proceso que fue determinada en el gobierno anterior. La Defensoría de la Niñez adelanta una denuncia contra el Estado de Chile. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Si bien hoy es un escándalo a raíz de un preinforme de la Contraloría, lo cierto es que durante los últimos 10 años han existido varias advertencias de que algo raro estaba pasando con el proceso de reunificación familiar. El exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, aseguró que en 2023 había puesto en conocimiento de la Fiscalía que compañías aéreas habían enviado desde Puerto Príncipe a menores de edad sin sus documentos al día. Y ahí se identifica a 3 empresas: Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair, según aclaró la DGAC hoy mediante un comunicado. Además, parlamentarios levantaron una serie de oficios que dieron paso a la investigación de la Contraloría. Incluso la Defensoría de la Niñez venía advirtiendo desde hace años que algo en el proceso de reunificación familiar no se estaba realizando de manera correcta. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, en conversación con el Diario de Cooperativa, manifestó su frustración por no haber sido escuchado en su momento. Incluso adelantó una eventual denuncia contra el Estado de Chile. Hubo oficio a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada, no mejor niñez, al Servicio Nacional de Migraciones, al Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía de Investigaciones de Chile, y por eso mismo que nosotros desde la Defensoría de la Niñez lo que sí estamos haciendo, ahora que ya conocemos, ¿verdad?, la eventual comisión de delitos, es evaluando todas las acciones, entre otras cosas, para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile. A nadie le importó cuando nosotros estuvimos levantando antecedentes, levantando alertas, poniendo en conocimiento situaciones, ¿verdad?, donde las cosas creíamos que se estaban haciendo mal.
Bueno, esta mañana el director del Servicio de Migraciones se reunió con el fiscal nacional para afinar la entrega de antecedentes. El fiscal le explicó en esa reunión que hay una serie de aristas investigativas y que va a tener que definir si es que unifica o no la investigación. En tanto, el titular del servicio, Frank Sauerbaum, comentó que de 2022 a 2025 se autorizaron unas 16.400 solicitudes de reunificación familiar, apuntando a un oficio del gobierno anterior que terminaba flexibilizando el proceso debido a la situación de violencia que vivía Haití en ese momento. Pasemos a escuchar lo que comentó el titular del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. La Contraloría es una muestra de todos estos niños, una muestra de 105. De los 105 no encontró 64. Los tomaban en Haití, los pasaban a República Dominicana y de República Dominicana tomaban vuelos hacia Chile. Muchos de ellos, como les digo, con toda su documentación, sin ningún inconveniente, pero en muchos casos hoy día no tenemos el paradero de estos niños fundamentalmente porque no se hizo una labor dedicada y fin. A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control. Bueno, y en la Comisión de Seguridad del Senado está exponiendo hasta ahora el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, el fiscal Eugenio Campos. Su intervención ayuda a entender la magnitud del problema y asegura que la primera tarea que encomendó el jefe del Ministerio Público es dar con el paradero de los niños inubicables. Estamos señalando una cifra conservadora, créanme que es conservadora. Que efectivamente cuando yo señalé que serían 200 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, lo más probable es que estoy equivocado y que esa cifra no se va a equivocar hacia abajo, se va a equivocar hacia arriba. Dentro de todo lo grave, lo más probable entonces que podemos encontrarnos con vuelos con lista de pasajeros que no sea fiable. El Ministerio Público va a investigar con la mayor fuerza todo lo que diga relación con funcionarios públicos. La primera instrucción que el fiscal nacional ha dicho con fuerza al interior del Ministerio Público es abocar nuestras mayores energías a la ubicación de niñas y adolescentes. Bueno, dos apuntes al cierre que se desprenden de esta Comisión de Seguridad en el Senado. Primero, el director de Migraciones desprendió la tesis de que Chile haya sido ocupado como un país de paso. Esto porque niños chilenos, pero de padres haitianos, pidieron una serie de solicitudes de refugio en países centroamericanos como Guatemala y México. Y segundo, el fiscal Campos descartó que exista hoy una pista, un antecedente que apunte a un eventual tráfico de órganos. Se le preguntó directamente si es que había algún antecedente al respecto. Él dice, uno no puede ser alarmista, junto con insistir que eso está descartado. Eso por una denuncia de un diputado, ¿no? Sí, de Basaletti, que era general de Carabineros, que habló de otros casos en el norte del país. Ayer se lo preguntábamos al fiscal nacional, que se planteó exactamente en los mismos términos que el fiscal Eugenio Campos. O sea, eso no lo puede descartar sin haberlo investigado, pero también es una... No resulta plausible. Bueno, claro, difícil de pensar. Tal cual. Bueno. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Otra cosa, los líos al interior del Ministerio de la Mujer, que terminaron con la salida de la ex subsecretaria, de la hoy ex subsecretaria, la RN Daniela Castro. En ex ante se publicaron algunos chats de la interna de Renovación Nacional y había, por decirlo menos, molestia con todo esto. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El expresidente José Antonio Kast solicitó ayer la renuncia de la ahora ex subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, militante de Renovación Nacional. La decisión se produjo en medio de las diferencias que mantenía con la ministra del ramo, Judith Marín, un conflicto que se había hecho público durante las últimas semanas y que incluso llegó a La Moneda a través de gestiones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, también de RN. Y es que las tensiones entre la ministra y la ahora ex subsecretaria no eran nuevas. Durante los últimos meses se habían acumulado diferencias políticas y de gestión, por ejemplo, tras la solicitud de renuncia a la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, y otras decisiones adoptadas al interior de la cartera, lo que fue deteriorando la relación entre ambas autoridades. Desde el Congreso, la senadora Núñez dijo que respalda la decisión e intentó bajar el tono de la polémica, aunque advirtió que las principales afectadas por este tipo de disputas internas terminan siendo las mujeres que esperan respuestas del ministerio. Evidentemente que no solamente respaldamos su decisión, es él quien toma las decisiones, sino que nos ponemos a disposición para seguir colaborando con el gobierno, tanto Daniela Castro, incluso desde otro espacio, como también respecto del Ministerio de la Mujer. Sé que Marcia Rafael va a hacer una tremenda labor, porque las únicas que pierden y perdemos en eventuales diferencias que se producen entre las autoridades son las mujeres, sobre todo en un ministerio que, convengamos, en algún tiempo incluso se dudó de su permanencia.
Por lo tanto, creo que lo que nos corresponde como dirigentes políticos es que el foco esté puesto nuevamente en las mujeres. Bueno, la salida de Castro se concreta además en un contexto de otros ajustes realizados por el Ejecutivo durante los primeros 3 meses de gobierno, tanto a nivel ministerial como de subsecretarías y seremis, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la estabilidad de algunos equipos de gobierno. Desde la oposición, el diputado socialista Daniel Manucheri afirmó que la remoción de otra autoridad refleja dificultades de gestión al interior del Ejecutivo y apuntó al alto número de cambios registrados durante los primeros meses de la administración. 4 subsecretarios, 2 ministros, 22 seremis y no llevan ni siquiera 100 días. Esto es un gobierno en rodaje, un gobierno en práctica. Y el detalle es que el ensayo lo están haciendo con Chile y la cuenta la pagan las familias. Kast prometió orden para el país y no es ni siquiera capaz de mantener ordenado su propio gobierno. Tras la salida de Daniela Castro, el gobierno designó a Marcia Rafael, también de Renovación Nacional, como nueva subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. Mientras tanto, La Moneda ha insistido en que los cambios buscan fortalecer la coordinación interna y dar continuidad a la agenda del ministerio. Gracias, Camila. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Hubo oficios, levantamos alertas, pero a nadie le importó. En Cooperativa, el defensor de la niñez aborda la investigación por el ingreso irregular de menores haitianos. Tras reunirse con el fiscal nacional, director de Migraciones, dice a propósito que el 24 las autoridades perdieron el control de los procesos de reunificación familiar. Conmoción en Loncoche, un adolescente habría pagado 60.000 pesos a un compañero de curso para que matara a su madre. Hay 3 menores detenidos. Empeoran las proyecciones del Banco Central sobre inflación, inversión y crecimiento para este año. En 2027 mejoraría el PIB hasta un 3%. Otra noche de violencia en la capital. Hubo un homicidio en Puente Alto, otro crimen en Maipú y una pareja de adultos mayores maniatados en su casa de Providencia. En el exterior, líderes del G7 también piden un alto al fuego para el Líbano. Rodríguez Zapatero declaró por 3 horas en causa de corrupción que golpea al PSOE en España. A los 85 años se apagó la voz de Hans, el gringo Marvitz, icónico relator de Radio Cooperativa y el Canal 13. Y en el Mundial, después del show de Messi anoche, a esta hora debuta el Portugal de Cristiano Ronaldo. Más tarde, Inglaterra-Croacia y el estreno de Colombia serán transmisión de Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.